Siempre que llega un año nuevo, como este 2021, tenemos la costumbre de hacer un listado de buenos deseos. En esta ocasión, quizás los deseos no necesitamos ni tan siquiera ponerlos en una lista, porque todos sabemos que tenemos que seguir luchando contra la pandemia, cuidarnos y protegernos para estar saludables. También tenemos que tener en mente de que vamos a intentar todos volver a la normalidad de nuestros trabajos, de nuestras rutinas, de nuestras acciones, de nuestras actividades, y ese será un gran reto. Por eso creo que lo más importante es ir programando las cosas día a día, semana a semana, no más lejos que eso, porque el trabajo todos lo necesitamos para sobrevivir, para sacar adelante a nuestras familias, para hacer que los negocios vuelvan a caminar, ya no a ser lo que eran antes, pero cuando menos a sobrevivir. Se pronostica un año 2021 particularmente difícil, y este año así lo tenemos que enfrentar, a sabiendas de que estamos en una circunstancia difícil, en el que el contexto internacional va a superar por mucho al contexto nacional. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Que muchas cosas, por más que se quieran hacer bien aquí en México, por los empresarios, por el mercado, por el gobierno, no se van a poder. Va a haber muchos movimientos en materia económica, y no se diga en materia social y en materia política. Va a haber de todo. Tenemos que estar preparados ahora para hacerle frente a una pandemia de otra naturaleza, no a la sanitaria. A esa tenemos que estar con la obligación de buscar vacunarnos lo antes posible y seguir adelante. Pero a la pandemia o al producto o a los efectos de la pandemia económica tenemos que hacerle frente con cosas diferentes a las que hacemos hoy en día todos los días, porque van a venir muchos cierres de negocios, millones de personas en el mundo se van a quedar desempleadas y empezarán probablemente escenarios de caos, escenarios negativos. Veremos cosas muy complicadas en el mundo, y México no se puede quedar ajeno porque estamos en una economía global. Desde luego que Sonora tampoco. Y si a eso le sumamos que vamos a entrar en todo el país a un escenario de elecciones, que como todos sabemos, México se divide en 2 o 3 partes por las simpatías que tienen unos con un partido o con otro. Esto complica aún más las cosas, porque cuando hay épocas electorales, las prioridades, las cosas que realmente importan, las cosas que realmente se necesitan en el país o en un estado como el nuestro, salen sobrando. Los políticos las dejan a un lado. No les interesa más que convencer a la gente para que vote por ellos. Y eso es una realidad que no tiene absolutamente nada de malo, es natural, porque así es la democracia. Pero lo que sí debemos de hacer los ciudadanos, la gente que queremos conservar nuestros empleos, nuestros trabajos, que queremos recuperar nuestros negocios que están sumamente golpeados por este problema que empezó el año pasado, tenemos que tener una mentalidad renovada. Tenemos que tener una actitud sin precedentes, tenemos que tener fortaleza, tenemos que hacer cosas diferentes que no habíamos hecho antes, simple y sencillamente porque nos iba bien o porque las cosas resultaban, pero ya no van a ser las mismas, van a ser diferentes. Entonces cada quien, muchos tendrán por ejemplo que además de su empleo, intentar hacer alguna otra cosa
que les permita tener algún ingreso extra. Otros, los que pierdan sus empleos, tendrán que tocar muchas puertas, hacer muchas antesalas, buscar cualquier tipo de oportunidad con tal de salir adelante. Los que tenemos proyectos en embrión, o que están en ideas, o que están en planos, o que están esperando el recibir la aprobación de los financieros o de los capitales necesarios para hacer casas, edificios, fraccionamientos, desarrollos nuevos, fábricas. Tendremos también que hacer uso de la imaginación y de movernos quizás más que antes. A lo mejor en un descuido todos vamos a tener que trabajar el doble o el triple para poder lograr que nos vaya más o menos, no como el 2020, quizá como el 2019. Las cosas son complicadas y son serias. Por eso mi reflexión del día de hoy va orientada no a darle un pesimismo a la vida, sino todo lo contrario. Veamos con optimismo el futuro, pero entendamos una cosa: lo que tú no hagas, nadie lo va a hacer por ti. Y la otra, si sigues haciendo lo mismo toda la vida, igual que lo has hecho siempre, vas a obtener los mismos resultados. Y ya viste que el año 2020, el año pasado, fue muy complicado y nos dejó a muchos al borde de la bancarrota en algunos negocios, particularmente en los comercios, en los restaurantes, en todas aquellas actividades que dependen del consumo y de la gente que tuvo que estar confinada con motivos de la pandemia. Por eso la invitación es a tener una renovada actitud, a que tengamos no solo esa voluntad de que las cosas salgan bien, sino que tengamos actividades diferentes para lograr resultados diferentes. Esa es la convocatoria y el llamado para que, al margen de que ande la cosa política a todo lo que da y con todo el entusiasmo que implica las campañas, nos concentremos en nuestras actividades productivas, en nuestros trabajos, en cuidar a nuestras familias y en salir adelante. La política realmente que sea una cosa de decidir quién es el mejor y quién más le conviene a nuestro estado o a nuestro país. Y nada más. Creo que lo más importante en este momento es concentrarnos en hacer lo mejor de cada uno de nosotros para que a México le vaya bien, a Sonora le vaya bien, a usted le vaya bien y a su familia. Ese es el llamado, a ser positivos, propositivos, proactivos y entrones. No le saquemos. Cuando hay más dificultad, hay más oportunidades. Vamos por ellas. Saludos.